Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ahorita comenzamos, ¿eh? Sí, gracias. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, yo creo que ya podemos empezar. Entonces, primero que nada, ¿alguna duda sobre la clase pasada que tuvimos con respecto a los convertidores de frecuencia? Ok, entonces vamos a hablar acerca de lo que es la conexión al motor y vamos a ver algunas cosas que son importantes de tener en cuenta en la instalación del variador de velocidad. Una de las que tenemos que tener en cuenta es que algunos variadores nos van a pedir ese tipo de tecnología que se conoce como reactor de fase cero. Instalar ese tipo de reactores a la entrada o a la salida es otra forma de reducir la interferencia que nosotros vamos a generar a través del convertidor de frecuencia. Esto pasa porque como la corriente que pasa a través de la salida o de la entrada es muy alta, se debe poner atención entonces a la saturación del cable que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es cuando tenemos una carga inductiva muy alta, o sea, puede ser un motor grande, lo ideal es poner un reactor de fase cero muy pegado tanto a la entrada o en este caso a la salida, cuyo núcleo sea, por ejemplo, de material que permita la antisaturación y que también, por ejemplo, nos ayude con esta parte de la reducción de la interferencia. Ahora, normalmente cuando vamos a utilizar este tipo de materiales, o cuando vamos a utilizar este tipo de reactores, los vamos a utilizar cuando la longitud del cable es tan grande que puede llegar a ocasionar interferencia y ser y es aquí donde nosotros podemos utilizar este tipo de equipos para reducir la radiación electromagnética y también el estrés de la carga emitida por el cableado hacia el reactor de frecuencia. ¿A qué voy con esto? Al convertidor de frecuencia, perdón. ¿A qué voy con esto? A lo que voy es, normalmente cuando nosotros tenemos un control de velocidad, el problema viene siendo la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que algunas veces vamos a querer mover motores de potencias mayores de 100 caballos, de 200 caballos, de 300 caballos que ya no implican una carga pequeña, sino que en corriente nos vamos a ir subiendo hasta llegar a un elemento importante o una variable importante en corriente que nos pudiera a nosotros ocasionar problemas con distorsiones armónicas y con interferencia electromagnética. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Normalmente para evitar este tipo de problemas, lo primero que tenemos que asegurarnos es que la longitud del cable de la alimentación, o sea, desde donde nosotros vamos a proveer la energía eléctrica a nuestro control de velocidad, va a ser normalmente de cero, o más bien dicho, tiene que tener una distancia menor a 30 metros.
Eso es lo ideal y lo recomendable, pero muchas veces no se puede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si la distancia de nuestro motor hacia el variador, o si, por ejemplo, también de la alimentación a nuestro variador excede esos 30 metros, tal vez sea conveniente para evitarnos problemas el poner un reactor de fase cero a la entrada o a la salida, dependiendo de la longitud más problemática que nosotros pudiéramos tener. Aquí es importante considerar que esto nos va a ayudar mucho para reducir problemas de interferencia electromagnética, y esto se debe a que nuestro cableado también es muy grande, y entonces por eso tenemos que considerarlo, o su longitud es muy grande y es importante considerarlo para nosotros evitarnos el problema. ¿Qué es lo que pudiera pasar si nosotros no lo ponemos y tenemos una longitud muy grande en cuanto a nuestro cableado del variador al motor o de la alimentación al variador? Bueno, lo que podría pasar es que nosotros nos viéramos afectados en nuestro sistema de control, las comunicaciones se pudieran perder, por ejemplo, el 485 y el 232, sobre todo el RC232, que es un poco más susceptible al ruido porque no es un voltaje diferencial lo que estamos leyendo. Estamos leyendo tal cual una señal que puede ser tratada sin protocolo, y es ahí donde nosotros nos pudiera ocasionar un falso positivo o nos pudiera interferir o hacer que nosotros perdiéramos datos, sobre todo si no respetamos las distancias aseguradas o que nos permitirían estar inmunes a este tipo de situaciones, que a veces en una empresa es complicado. Y ahorita hablaríamos sobre esas distancias. Entonces, muchas de las veces lo vamos a ver reflejado, por ejemplo, en la comunicación entre pantallas y sistemas de control, o entre los mismos sistemas de control que de repente se arrancan. A nosotros nos llegó a pasar que de repente se arrancaba una máquina sola, y eso no es muy común, de hecho no debería de pasar, porque leía un pulso en la entrada digital que era el arranque, y lo pudimos eliminar utilizando un filtro a la entrada digital. Es decir, si el pulso de entrada dura, por ejemplo, 3 segundos, entonces sí consideramos que esto fue un arranque, ¿no? Pero nos llegó a pasar que la máquina de repente se arrancaba sola porque tenemos una mala instalación eléctrica en el lugar en donde estábamos. Entonces, además, no cumplimos mucho esta regla acerca de que el variador en este caso sí requería un filtro a la salida para evitarnos este tipo de problemas. Entonces, lo que nosotros veríamos es que a veces el sistema de control se vuelve loco, algunos sensores que son, por ejemplo, de a poco voltaje, como lo pudiera ser un encoder, se va a ver interferido o los datos a lo mejor no llegan correctamente, y nosotros vamos a tener una pérdida en datos o en comunicación con otros dispositivos. También normalmente lo que se tiene es un reactor tanto a la entrada, que es un componente eléctrico que consiste en una o más bobinas. Cada elemento es cableado en serie con una fase de circuito, generalmente el suministro y la carga eléctrica. Y también nosotros tenemos que considerar de que con las propiedades que puede tener una bobina conectada en serie, se opondrá rápidamente, o más bien dicho, se opondrá a cambios rápidos en la corriente y o frecuencias. También sirve para atenuar picos de corriente, y está normalmente diseñado para tener 3 fases, en los cuales tenemos 3 inductores aislados conectados en serie con cada una de las 3 fases, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a proteger contra cambios súbitos, por ejemplo, de lo que es corriente y o frecuencia para nuestro control de velocidad. Ahora, esto nos puede ayudar a nosotros de forma importante. Sin embargo, no es solamente que la calidad de mi instalación eléctrica sea muy mala, es entonces cuando por lo general se van a poner. Porque vamos a ver que estos filtros por lo general son muy caros, tanto el reactor de fase cero, el reactor de entrada y demás. Y sobre todo estamos hablando de que nuestro motor es de una potencia muy grande. Vamos a hablar de que esto nos va a ocupar un espacio importante en nuestro tablero de control, lo que implica que nuestro gabinete tiene que ser un poco más grande, y esto implica un mayor costo, pues precisamente en un contenedor para nuestro variador de velocidad. Entonces sí hay que considerarlo nosotros, porque muchas de las veces, si nosotros respetamos que la distancia sea menor a 30 metros, nuestra instalación eléctrica es buena y nuestras protecciones eléctricas son buenas, podemos evitarnos el uso del reactor en línea tanto a la entrada y en algunos casos también
como lo vamos a ver a la salida. ¿Por qué? Porque normalmente lo que va a pasar es que cuando nosotros no cumplamos la condición de que, por ejemplo, el reactor a la salida va a ir, siempre y cuando no se cumple la condición de unos 30 metros entre el control de velocidad y el motor. Entonces, si la longitud entre el control de velocidad y el motor es superior a 30 metros, entonces sí tenemos que considerar que pueden pasar fallas a tierra, sobrecorrientes y un sobrevoltaje en el motor en el drive. Entonces lo que pasaría es que el drive constantemente lo que pasa, se va a ir a protección por por sobrevoltaje o este, por falla tierra, que es muy común, y también en algunos casos podemos llegar a dañar el aislamiento del motor, que al rato platicamos un poco acerca de lo que es el aislamiento, ¿no? Ahora, nosotros también vamos a ver que en algunos casos la longitud tan grande de los cables implica pues sabemos que un cable idealmente pues tiene una resistencia de cero, pero realmente no es así, provocando a veces capacitancias parásitas, incrementando la corriente de la salida de las tres fases, sobre todo cuando nosotros trabajamos en el variador, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasaría aquí es que se protege el variador contra una fuga de fase a tierra y este y normalmente también vamos a ver que en otras ocasiones podría protegerse por sobrecorriente, debido a que pues obviamente también tenemos que proporcionar la corriente a esto, al motor. Y lo que pasaría también es que el esfuerzo eléctrico de los devanados del motor aumentaría, ¿no? Entonces aquí lo ideal es instalar las bobinas de salida para reducir este esfuerzo, además reducir la carga del convertidor, y por lo general aquí depende mucho del fabricante, ¿no? Porque si ustedes consultan, por ejemplo, variadores de ABB, estos lo sugiere a partir de cables de 50 metros, o si ustedes lo que buscan en este caso es proteger eh, cierto tipo de cargas también, que va a depender mucho del control de velocidad y de la marca, les va a decir a otros a 100 metros. Lo ideal por lo general son 30 metros si la longitud entre el puente inversor, que es la salida del variador, y el motor, ya es conveniente utilizar ese tipo de equipos. Ahora, también, ¿qué es lo que permite proteger un filtro o un reactor a la salida? Permite suprimir picos de tensión, o sea, el incremento de voltaje con respecto al tiempo, y las fluctuaciones rápidas que pudiéramos tener en voltaje, que pudieran llegar a afectar otra vez el aislamiento del motor. Reduciendo también ayuda a reducir las corrientes de fuga capacitiva, las emisiones de alta frecuencia del cable del motor, y así como las pérdidas de alta frecuencia y corrientes en los cojinetes del motor. Ahora, si el motor no cumple los siguientes requisitos, su vida útil sí puede verse reducida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Primero, vamos a ver más adelante que sí hay cierto aislamiento eh, que se puede utilizar con controles de velocidad, lo que implica que no todos los motores son compatibles con controles de velocidad, y aunque sí giren y sí funcione durante un buen tiempo, eventualmente vamos a dañar el control de velocidad y también vamos a dañar el motor. De hecho, primero es muy probable que dañemos el motor y después dañemos por ende el control de velocidad. Ahora, hay otro fenómeno que se presenta mucho en lo que viene siendo el uso de controles de velocidad, que normalmente no se produce este tipo de eventos, por así decirlo, en, por ejemplo, arrancadores a tensión plena, donde nosotros nunca convertimos de alterna a directa y luego pasamos de directa a alterna. Es decir, si nosotros tenemos un contactor y un guardamotor, esto nunca lo vamos a experimentar, pero en el momento en que nosotros metemos el variador de velocidad, lo vamos a experimentar este fenómeno eventualmente. Ahora, aquí es donde un buen aterrizaje de nuestra carga
en este caso que es el motor, nos pudiera prevenir ese tipo de elementos, este tipo de fenómenos. Sin embargo, nosotros vamos a recordar que muchas de las veces esto ocasiona que al no tener bien aterrizada la carga del motor o no colocar el motor a tierra, ese tipo de elementos van a buscar por dónde salir. Y muchas veces es porque la carga, que en este caso sería la máquina, me refiero a carga mecánica, va a estar aterrizada en comparación con el motor. Entonces va a buscar salir por ahí este tipo de fenómenos, ocasionando un daño mecánico a partir de algo eléctrico. A esto se le conoce como corriente de secuencia cero, que son corrientes armónicas que circulan a través del neutro, y es posible que exista una circulación de corriente a través de la flecha del motor, provocando daño en los rodamientos, y estos crean rayas en formas de estrías en las pistas de rodamiento. Entonces, esto se presenta sobre todo con elementos que no están acoplados como tal directamente dentro de la máquina, sino están unidos a través de un reductor o a lo mejor a través de una transmisión un poco uno a uno o a través de poleas, por ejemplo, en donde simplemente estas corrientes no tienen por dónde salir y el único elemento por el cual les permitiría salir sería brincar hacia la carga, y eso es a través de la flecha, porque la flecha sigue siendo de metal y es un conductor eléctrico, lo que implicaría que habría un brinco en cierto punto del esator hacia el valero, ocasionando una chispa, y esa chispa lo que va a hacer es continuamente, al estar presentándose con una frecuencia, va a estar erosionando, por así decirlo, estos valeros, ocasionando que eventualmente se vaya dañando hasta el punto en el cual los balines que estén en el interior ya no giren libremente, incomodando un poco el desplazamiento, es decir, no permitiendo de forma tan fluida el desplazamiento y dañando esta parte de los valeros. Normalmente lo que vamos a ver es que dependiendo del uso, la instalación y el tipo de variador que nosotros pongamos, en algunas ocasiones los peores casos implican que al año tú tengas que cambiar los valeros del motor. Entonces esto implica que si no se hace un análisis de vibración a tiempo, nosotros vamos a estar experimentando, por ejemplo, este tipo de fenómenos de forma periódica o de forma recurrente, pensando en que los motores son los que están mal y realmente no, es el variador el que está ocasionando este fenómeno sin importar el motor que nosotros le pongamos, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar que ustedes cambien motores y motores y motores, y al no encontrar por qué pase o por qué ocasión o qué es lo que ocasiona esto, eh, crearse un problema inexistente, ¿no? Donde realmente la solución es, pues, simple y sencillamente aterrizar en algún punto este tipo de fenómenos, ¿no? Ahora, otro problema muy importante son los armónicos. Si ustedes recuerdan, los sistemas, los sistemas eléctricos de corriente alterna, los armónicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del sistema y cuya amplitud pues normalmente va decreciendo conforme aumenta el múltiplo. Si nosotros estamos trabajando con 60 Hz, sus armónicos serían 120, 180, 240 y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de armónicos en las instalaciones de energía, son los armónicos de corriente los más preocupantes, puesto que son corrientes que generan efectos negativos. Ahora, ¿qué equipos me van a ocasionar este tipo de armónicos? Por ejemplo, los UPS, los motores de velocidad variable, los sistemas de alimentación interrumpida, pero principalmente los controles de velocidad o los variadores de frecuencia. Lo que implica que cuando nosotros hacemos la instalación de un control de velocidad, muy probablemente vamos a generar o vamos a hacer una fuente de armónicos. Entonces es nosotros importante que consideremos este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos
ocasionar, por ejemplo, por culpa de estos armónicos, sobrecarga de los conductores neutros, sobrecalentamiento de los transformadores, que de repente los interruptores, los IGBTs o los SCRs se disparen solos, los transistores que nosotros tenemos, ¿qué otra cosa? Cualquier elemento de conmutación que se dispare solo. Si nosotros tenemos equipos de corrección de factor de potencia, también podemos ocasionar sobrecarga, por ejemplo, en los capacitores utilizados para esto, ¿no? Normalmente, ¿qué se utiliza para evitar este tipo o para corregir este tipo de elementos? Pues filtros RLC, ¿no? Nosotros donde tenemos resistencias, capacitores e inductancias. A otros que se les conoce como filtros pasivos, y soluciones como transformadores de aislamiento, que ya lo hemos platicado incluso en alguna ocasión, con lo que son los IGBTs, ¿no? Y con lo que son los MOSFET. A veces un transformador de aislamiento hace la diferencia, ¿no? Otras cosas que pueden ocurrir, por ejemplo, son sobrecalentamiento de los cables. Y es porque la circulación de corriente de alta frecuencia aumenta considerablemente la temperatura de operación de los cables. Normalmente estamos trabajando con 60 Hz, pero pues las armónicas son múltiplos enteros de esa frecuencia y es importante considerarlo, ¿no? Lo que habíamos platicado que esto también va a ocasionar el fenómeno pasado, que son el fenómeno de corrientes de secuencia cero, en donde nosotros tenemos una corriente viajando por el neutro que va a buscar su salida a tierra. Y es aquí donde este brinco ocasiona un problema porque va a poner en duda la integridad física de los valeros, ¿no? Ahora, las armónicas de secuencia cero se propagan en el neutro de la instalación y generan altas corrientes de retorno. Entonces, esto pone en peligro la integridad o la operación del sistema y sobre todo la integridad física de las personas. Normalmente, ¿qué es lo que se hace para evitar ese tipo o para encontrar ese tipo de problemas? Existen unos equipos que se llaman interruptor diferencial o comúnmente conocidos como interruptores de falla a tierra. Es aquí donde nosotros podemos utilizar este tipo de equipos que se ponen en paralelo, o más bien dicho en serie, a este tipo de cargas y con eso nosotros evitamos este tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, pues lo vamos a ver sobre todo en la instalación de controles de velocidad. Ahora, también esto que va a implicar un sobreconsumo o un aumento en el consumo, ¿no? Evidentemente la circulación de corrientes que son extras o adicionales a la corriente fundamental, pues van a implicar un mayor consumo de todo el sistema, trayendo como consecuencia pues mayores pérdidas, ¿no? Aquí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de que uno de los principales negocios ahorita actualmente en lo que es nuestra parte de desarrollo es la parte de conservación de la energía, no tanto la conservación de la energía, sino el monitoreo de la calidad de energía que nosotros tenemos en una empresa. Entonces, por ejemplo, aquí es donde nos viene a servir este término de las armónicas, ¿no? Porque a través de nosotros tener en cuenta la distorsión armónica total, nosotros podemos tomar decisiones sobre qué es lo que podemos hacer y además lo que se sugiere aquí es, por ejemplo, tratar de reducir este tipo de elementos a través de la corrección del factor de potencia o de instalar tableros eléctricos en donde nosotros tenemos filtros pasivos o transformadores de aislamiento para poder reducir este tipo de sustancias, ¿no? O de problemas, más bien dicho. Y es aquí donde de repente nosotros el análisis lo podemos hacer con estos equipos que se llaman medidores de energía. Y es un terreno que está poco explotado, porque nosotros ahí podemos saber, por ejemplo, el desbalanceo entre las fases, el consumo de fase que nosotros tenemos, por ejemplo, a ciertas horas, y también es aquí donde nosotros podemos proponer algo de ingeniería industrial para nosotros hacer una metodología de arranque que nos permita reducir el consumo de lo que nosotros tenemos, o también ver nuestras principales cargas para saber qué es lo que nosotros podemos hacer para reducir este tipo de problemas, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros al colocar cualquier variador de velocidad, estamos introduciendo este tipo de fenómenos a nuestra instalación. Esto es prácticamente normal, ¿no?
Y es importante considerarlo porque si mi calidad de la energía ya era mala, al instalar un control de velocidad no se va a, a mejorar, al contrario, es muy probable que empeore. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cuándo se puede decir que se tiene una mala instalación eléctrica? Por ejemplo, si no tienes sus fases bien balanceadas. A veces me ha pasado que tienes, por ejemplo, 50 amperes en una fase y en las otras dos tienes 150 y 200. Entonces algo mal está balanceado. Cuando tienes un bajo factor de potencia, normalmente lo ideal es que esté cercano al 1, que es lo ideal, pero es complicado. Pero ahorita con el código de red tú lo tienes que tener arriba de 0.95. Entonces, un factor de potencia de 0.87 es muy, muy malo. Cuando tú tienes cuando los armónicos que tienes, eh, o sea, tienes un valor inadecuado en la distorsión armónica total, también es complicado, ¿no? Entonces aquí donde valdría la pena que tú analizaras, porque por ejemplo lo que puede pasar es que constantemente, te estoy hablando de que seguido se te daña una computadora, cada semana al menos se te daña un control de velocidad, cada cierto tiempo se te daña una balastra, cargas que son importantes, que ocasionan ese tipo de conflictos se te dañan, es porque muy probablemente tengas una mala instalación o una mala calidad en tu instalación eléctrica. A nosotros nos llegó a pasar en empresas que, por ejemplo, de cada mes estar cambiando un control de velocidad porque obviamente la cantidad de controles que había era considerable, pero porque la instalación eléctrica es mala. Entonces aquí es donde vienen las medidas correctivas para evitar que esto pase, ¿no? Pero es así como lo puedes considerar. No sé si con eso sí respondo tu duda, Rico. Sí, profe. ¿Alguna ¿A otra qué se duda? debe que las bases estén desbalanceadas? Porque de repente, ¿qué es lo que puede pasar? Tú pones un ejemplo, ¿no? Tienes muchas electroválvulas y son a 220 y tú todas las pones entre dos fases y en la tercera fase no pones nada. ¿Qué va a pasar? Pues consume más corriente una que la En otra. dos fases. Y a eso implica que no las tengas balanceadas, que es lo que normalmente se hace. Que pongas entre una fase, por ejemplo, L1 y L2, y luego la siguiente entre L2 y L3, y luego la siguiente entre un L1 y L3, y otra vez repites, y repites, y repites. O sea, siempre estás cargando una carga, por lo menos, entre fase y fase. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí da 220, aquí lo conecto. Tengo motores, por ejemplo, motores monofásicos, es un sinónimo de ineficiencia, independientemente para lo que vaya a ser. Si te fijas, los factores de potencia para motores monofásicos siempre son de 0.80, lo que implica que son malos. Entonces, por lo general, eh, poner motores monofásicos implica una carga inductiva alta entre fase y fase. Entonces, lo que se trata de evitar es tener que poner ese tipo de motores. De hecho, por lo general todo se va a trifásicos, ¿no? Para que se haga el consumo en las tres fases. Sin importar la potencia, ya hay motores monofásicos, digo, trifásicos de un cuarto de caballo. O sea, ya no es como antes, ¿no? Que era más complicado conseguirlo. No sé si hay alguna duda. ¿Y cómo se puede corregir si el problema no fuera como tal, como el caso de las electroválvulas que usted puso, sino que, pues, sin conectar nada se tenga ese mal balanceamiento de corriente? Es difícil porque si nos ponemos a pensar, la única forma es que Comisión te estuviera entregando esto mal. Pero por lo general el problema lo vas a tener en tu consumo, ¿sí me explico? Entonces, si tú no tienes consumo, no tienes desbalanceo y no pasa nada. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cuando ya tienes cargas que esto puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que te puedo recomendar? Evita, por ejemplo, cargas monofásicas. Cargas inductivas altas monofásicas como lo sería un motor. Yo sé que hay muchas, no sé, las bombas y demás, pero si lo puedes poner en un motor de trifásica, aunque eleves un poco el costo,
es mejor. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que vamos a ver es que lo que te puedes ahorrar de luz es muchísimo mayor que lo que vas a gastar en diferencia. No sé si me explico. Porque el principal problema está en que al principio tal vez implica un cambio en tu presupuesto, pero también es cierto que este cambio en tu presupuesto se va a retribuir a ti, porque no vas a pagar más de luz. No sé si me explico. Sí, profe, ya quedó claro. Gracias. ¿Sale? Ahora, platicando un poco acerca de lo que puede tener un control de velocidad, vamos a encontrarnos nosotros entradas para cables de control. Si ustedes observan, por ejemplo, esto es del control de velocidad Danfoss que ustedes llegaron a manejar. Y van a ver, por ejemplo, algunas entradas digitales señaladas por algunos contactos, como si fuera tipo relevador, que nos permiten una señal digital a la entrada y a partir de esa señal digital, por ejemplo, hacer un arranque o aumentar la velocidad o hacer un paro o iniciar un movimiento de yogueo, donde no estoy a la velocidad ¿cómo se dice?, de trabajo, pero sí estoy en una velocidad que me permita a mí hacer algún movimiento, inspección, limpieza o demás. También nosotros vamos a ver, por ejemplo, la entrada 33, una entrada de frecuencia, que a mí me puede servir, por ejemplo, como referencia para velocidad o para hacer un lazo cerrado. Vamos a encontrarnos también, por ejemplo, entradas como tipo corriente o tipo voltaje y salidas que nos pueden servir a nosotros también para nosotros hacer uso de ello y decir, avisar a alguien más que hemos llegado a la velocidad o indicarle la referencia a la cual el control de velocidad puede estar, ¿no? Otro ejemplo podría ser esto. Estas son las terminales de control, por ejemplo, de un delta, como el que ustedes vieron en la clase pasada, en donde nosotros encontramos que tenemos, por ejemplo, entradas digitales a corriente o a voltaje, a 0 a 10 volts o a 0 a 20 miliamperes o 4 a 20 miliamperes. Y en algunos casos también vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la fuente de alimentación a 10 volts para un potenciómetro y que nosotros no dependamos de algo externo para hacer esta referencia de velocidad, ¿no? A su vez, también nosotros vamos a ver algunas entradas programadas ya, como dice ahí, forward o reverse, para poder nosotros ahí mismo hacer que el control de velocidad gire en un sentido o en sentido contrario. Algunas otras nos van a permitir, por ejemplo, hacer la comunicación a través de un protocolo como puede ser Modbus TCP o Modbus RTU o Modbus ASCII con otras estaciones de control o con pantallas, porque muchas de las veces no se requiere un control para hacer un proceso, es decir, no se requiere un PLC para hacer el proceso que se puede hacer con el mismo control de velocidad. Un ejemplo podría ser una transmisión electrónica en donde nosotros le demos una entrada de encoder y coloquemos una tarjeta de encoder en el control de velocidad y nosotros tendríamos una salida que va a ser proporcional al giro a la velocidad de giro de ese encoder, ¿no? En donde puede ser más lento que la misma velocidad a la cual yo estoy girando el encoder o mucho más rápido, ¿no? Haciendo que tengamos que tener cuidado con la aceleración y con la carga que vamos a manejar, ¿no? A manipular. Entonces, ese tipo de procesos tal vez no requieran un control de un PLC. Todo se podría hacer desde el mismo control de velocidad. Sin embargo, necesitamos algo que nos indique o que nos haga seleccionar, por así decirlo, este rango de transmisión donde puede ser 1 a 10 o 10 a 1 o 1 a 1 o 1 a 2 o 2 a 1. Y eso solamente lo podemos hacer cambiando parámetros que a lo mejor no queremos que el operador entre al control de velocidad, sino que nada más manipule algún valorcillo o en el peor caso, ¿no? Que pueda cambiar un poco a partir de este valor, ¿no? Y es entonces donde aquí sí nos conviene, por ejemplo, poner este tipo de elementos, ¿no? Y colocamos una pantalla pequeña
la comunicamos por 485 y alteramos los parámetros desde esta pantalla sin tener que, por ejemplo, tener la computadora pegada o entrar o permitirle al usuario, que en este caso sería el operador, que entre al menú de configuración del variador, que por lo general no nos va a convenir, ¿no? Un diagrama de las entradas, por ejemplo, tomado de un C2000, que es de Delta, sería este. Si ustedes se observan, casi todas las entradas están optocopladas y lo que sugieren es que nunca utilices una fuente externa, sino que utilices un relevador y simple y sencillamente alimentes, por así decirlo, con su mismo voltaje que ya está generado por la fuente de 24 que ustedes pueden ver ahí, o en este caso aquí también en la terminal 12 y en este caso en la terminal que dice más 24B en el segundo bloque, en el bloque B. Entonces ahí lo que podemos nosotros utilizar es ese 24 volts, hacerlo llegar a cada una de las entradas que nosotros vamos a ver en este punto. No sé si me explico. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, algunas señales de control, como vamos a ver, por ejemplo, esas son tomadas del Danfoss. Son salidas a relevador que pueden ser usadas para indicar el estado del drive, alarmas o advertencias. ¿Qué alarmas? Cualquier alarma que venga del control de velocidad, ya sea por sobrecorriente, sobrevoltaje, temperatura, pérdida de fase. ¿Qué otra se me ocurre? Pues sí, más que nada, ¿no? Vemos entradas digitales que nos van a permitir arranque, paro, yogueo, subir y bajar velocidad. ¿Qué más? Salidas analógicas para desplegar frecuencia, referencia de corriente, torque, por ejemplo, también. Salidas digitales que también nos van a servir para lo mismo que una salida de relevador. Y entradas de voltaje a 0 a 10 volts o 420 miliamperes para nosotros poder, por ejemplo, indicar la referencia de velocidad a la cual nosotros queremos que vaya el control. Y una terminal de comunicación incluso para 485 con la capacidad de convertirse en Profibus en el caso de lo que es el mismo control de Delta, digo de Danfoss. Ahora, observen ustedes, esto por ejemplo sería el módulo de entradas y de salidas de un Delta. Aquí se ve un poco mejor que aquí, ¿no? Aquí se ve como en dibujo, pero eso es como se vería en la vida real. Y los puertos RJ45 que ustedes ven al lado es un puerto CAN, para que te puedas comunicar por CAN Open con el control de velocidad. Desde ahí se puede programar, cambiar parámetros o hacer comunicación con PLCs, por ejemplo. Perdón, profe, ¿cuáles son los RJ45 que mencionan? Esos que parecen como puertos de Ethernet, Ah, ok. que son dos juntos a la Ujú. derecha, Sí, esos sí, sí. serían Están los... abajo de algo blanco, ¿no? Ajá. Esa es la Ok, pura tapa, serían estos dos. ok. Gracias. Estos de aquí. Disculpen. Salud. Claro. Gracias. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Por qué se conecta el S1 con el SCM? Sorry. Disculpa. Regáleme un segundo, por favor. Listo, disculpa, Rico. ¿Me decías, perdón?
Sí, bueno, me da curiosidad por qué el S1 está conectado con el SCM. Ok. Observa aquí, vas a ver SCM, ¿no? Aquí está. Ok. Algunos controles de velocidad traen un lazo de seguridad que si se interrumpe ese S1 con SCM, lo que hace es una inhabilitación para el control de velocidad y luego se va a falla, indicando que hay algún problema con el aspecto de seguridad. Pero si tú no estás utilizando este tipo de, digamos que de equipo o de función del drive, tienes que poner un puente entre S1 y SCM para indicar que todo está bien, sin necesidad de hacer ningún cambio. Ahora, imagínate que tú tienes un motor muy grande y que hay posibilidad de que tú accedas a ese motor. Entonces, por lo general, para evitarse el problema, sobre todo cuando tienes volantes motrices y así, y que el que alguien esté adentro implica peligro, lo que haces es que, por ejemplo, tú pones un sensor electromecánico y una puerta que esté sensada precisamente por esto, que en cuanto se abra, active este sensor electromecánico abriendo S1 y SCM, poniendo el drive en falla y además inhabilitando el que pueda avanzar ese volante motriz, poniendo en peligro a alguien que se haya metido. ¿Sí me explico? Otra forma muy común de hacerlo es con relevadores de seguridad, que no los hemos visto porque eso se ve en automatización industrial, en donde lo que se hace es ese relevador, eh, digamos que inhabilita este lazo, haciendo que se abra si no se cumple cualquier condición como paros de emergencia, sensores electromecánicos y demás, que pudieran asegurar la integridad de cualquier persona. No sé si me explico hasta aquí. Sí, profe, que he entendido. ¿Alguna otra duda? Ok. Hablando precisamente de esto, hay que considerar algo importante en cuanto a nuestro cableado. Primero, hay diferentes tipos de clase de cableado. La clase 1 va a ser cables susceptibles, perdón, a interferencia, como por ejemplo puede ser señales de alta velocidad o datos de control o cables de control o cables de datos. Un ejemplo, cables a 5 volts, a 3.3, incluso algunos a 24, señales de encoder, señales de RC485 o de RC232. Hay clase 2 que son también cables susceptibles a interferencia, pero por lo general se va a aplicar en este caso para cables de baja comunicación, de baja velocidad de comunicación y de bajo voltaje. Por ejemplo, en el caso 1 hablamos de 3.3, 5 volts y casos raros de 24, no muy raros. En el caso 2 o la clase 2 vamos a incluir a todo lo de 24 volts y los redes de comunicación que no sean Ethernet. La clase 3 son, por ejemplo, cables que van a ocasionar interferencia, como lo viene siendo la entrada hacia el control de velocidad. Y la clase 4 son cables de alta interferencia, conocidos como, en este caso, los cables que vienen saliendo del control de velocidad. Entonces, un cable clase 1, donde llevamos una señal de 3.3 volts, con un cable clase 4, donde va una fase, por ejemplo, de un motor que está conectado a su variador, debe de estar a más de 45 centímetros entre cable y cable. No sé si me explico. Sí, profe. Disculpe, ¿me podría repetir cuál es la clase 3? Ok. La clase 3 son cables que pudieran crear interferencia,
cómo viene siendo la entrada de alimentación hacia el variador o hacia motores, pero en el caso de que no llevaran variador. No sé si me explico. Señales de 440, de 680, de 220, por ejemplo. Profe, a mí me surgió una duda ahorita. Ajá. Es en cuestión a lo de lo que nos comentaba de los reactores. Por ejemplo, ¿no necesitaría tener ningún tipo de cálculo o algo así? ¿O simplemente con que cumpla las funciones físicas como tal que nos comentó, por ejemplo, del largo del cable, cosas así? No, sí lleva Para cálculo. instalación. Es decir, aquí es muy buena la pregunta. No vas a agarrar cualquier bobina, sino que cuál es la ventaja de la mayoría de los fabricantes. Estamos de acuerdo que estos fabricantes te quieren vender algo, ¿no? Sí, Ok. Si ellos fabrican el drive, ¿qué crees que también van a fabricar? pues los reactores, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces ellos te dicen, si tú compras este control de velocidad y esta es tu carga, te corresponde por ley este reactor de fase cero, o este reactor a la entrada, o este reactor a la salida, en cualquier variador, el que tú quieras. Ah, ok, ya, ya, Entonces, ya. ¿qué es lo que pasa? Tú ya no tienes que hacer el cálculo, lo cual es bueno, porque si no tendrías que ver cómo se comporta la carga y hacer un análisis que muchas de las veces no tienes tiempo de hacerlo. Otras veces no tienes las herramientas para hacerlo y sería caro y costoso, ¿no? Digo, costoso y largo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Ellos, pues, te quieren vender. Entonces, en todos los manuales vas a encontrar que te dicen, esto es para, por ejemplo, tú tienes tu control de velocidad de tanta potencia para tantos amperes, yo te doy este variador, pero obviamente el número de parte para que lo pidas y te va a costar, ¿no? Obviamente. Entonces ellos te sugieren un filtro, ya sea el reactor de fase cero o el de entrada o de salida, dependiendo del variador que tú compras. No sé si me doy a entender. Ok. Sí, ya. Lo que implica que para ti es menos esfuerzo. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Ahora, recuerden que la instalación mínima es como esta, ¿no? Esa es la instalación mínima. No implica que todas las instalaciones van a ir así de complicadas. Pero ¿por qué se los explico? Porque algunas instalaciones sí van a requerir algo más que esto, ¿no? Y es aquí donde varios fenómenos nos pueden ocasionar que nosotros tengamos problemas con los controles de velocidad. Y sí se pueden solucionar. ¿Cómo se pueden solucionar? Muy simple. Colocando protecciones hacia el variador. Eso es todo. Ahora, aquí nosotros también que tenemos que tener en cuenta, bueno, que lo principal es cuidar si ustedes observan, por ejemplo, las señales de potencia van más allá de 25 centímetros de, por ejemplo, una señal de control muy simple, o más allá de 20 centímetros con nuestros cables de 24. ¿Por qué explico esto? Porque recuerden que aquí esto no va a aplicar tanto, porque estamos uniendo dos puntos cercanos, pero tengan en cuenta que no va a haber una distancia mayor entre esto y la parte de potencia, pero aquí estamos hablando de conectar una señal que ahí está dentro del mismo punto, no sé si me explico. Entonces, por este lado no se preocupen, preocúpense, por ejemplo, si ustedes tienen que mandar una red 485, una red Profinet, una red Ethercat, una red RC232 y demás, a través de una canaleta que lleva una señal de clase 4, por ejemplo. Ahí sí, lo que se hace es que se establece otra canaleta en donde se respeten estas distancias, ¿no? Y también recordarles que algunos controles de velocidad, pues, tienen la posibilidad de comunicarse. Por ejemplo, el control que ustedes tienen ahí, sí tiene la capacidad de convertirse en Profibus.
Nada más hay que indicárselo, hay que programarlo e internamente lo que va a hacer es muy simple, va a colocar unas resistencias a través de unos relevadores internos que se van a activar al programar el protocolo de Profibus en algún parámetro del variador, en donde se le indica el protocolo que quieres utilizar para estos puertos de comunicación. En otros casos puede ser, este mismo control puede ser por 485 y no por Profibus. Y otros variadores se pueden comunicar por Ethernet, otros por Profinet, otros por Ethercat, otros por Ethernet IP, otros por CAN Open, otros por Ciscan. El protocolo pues va a depender de la marca del variador que tú estés comprando, otros por DeviceNet, pero la idea es que casi todos los variadores actualmente ya tienen al menos un puerto por el cual hacer cambio a sus parámetros, o a menos que el variador sea muy, muy económico, ¿no? Que los variadores muy económicos pues sí no los traen, pero por lo general casi todos los variadores de gama media para arriba van a traer un control de velocidad, un puerto de comunicación por el cual incluso cargarle los parámetros desde un software. Y eso facilita las cosas porque si lo puedes comunicar con un software, muy probablemente lo puedas comunicar con un equipo de control, como lo puede ser un PLC, una Raspberry, un microcontrolador, un FPGA y demás. Las ventajas es que el cableado es mucho menor, ¿no? El cableado de control. Y que puedes hacer una serie de escrituras multiplexadas, por así decirlo, que te permitan controlar más aspectos del motor y ser retroalimentado en cuanto a la condición actual del control de velocidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe, para la situación que puso de mandar la información y que a la vez el cable esté cerca de un clase 4, este, ¿sería la única solución mandarlo por otra canaleta? No, lo ideal es que, mira, cable de comunicación va con malla y la malla va a tierra. Cable de energía que alimenta, que va de salida al motor, va con malla y aterrizado. Entonces, desde ahí ya tienes separas en dos canaletas. Canaleta de potencia, canaleta de comunicaciones y canaleta de control. No todo se puede. ¿Por qué? Porque es un gasto. No sé si me explico. Pero todo esto ayuda a la calidad de la energía que tú tienes, a la calidad en tu instalación, implicando menos problemas más adelante en el mantenimiento de la misma. No sé si con esto me doy a entender. Sí. Ahora, esto eventualmente lo irán a ver, ¿no? Cuando estén en noveno, que se ven más protocolos de comunicación. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi parte no, profe. Ok. Ahora, hay metodología de control de motores. Vamos a ver dos, pero hay muchos más. O sea, hay DTC, hay un montón, ¿no? Van a tener que investigar un poco de esto, pero la idea es, por así decirlo, que sea ver las principales, que una ya la vimos y la otra que es muy importante, pero requiere retroalimentación, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de control de velocidad para motores, vamos a determinar que dos cantidades físicas describen el estado en el cual se encuentra el eje, que es el par y la velocidad. ¿Qué habíamos platicado con respecto a lo que era el par? Torque, ¿no? Exacto, tal cual. Y obviamente la velocidad, ¿qué va a ser, no? Pues la cantidad de veces que gira su eje, ¿no? Como tal. Ahora, nosotros debemos controlar estas cantidades. Entonces existe control de par o control de velocidad cuando hablamos de controles de frecuencia. Cuando funcionamos como control de par, la velocidad se determina por la carga.
Pero cuando hablamos de control de velocidad, es el par el que se determina por la carga. ¿Sí me explico hasta aquí en esta parte? El par se determina por la carga, ok, pero bueno, ahí me confundí un poquito con lo que dijo porque creo que dijo lo mismo dos veces. No. Ojo, mira. Tú tienes dos variables importantes a considerar en un control de velocidad. ¿Controlas par o controlas velocidad? ¿Sí me explico? Ahora, si tú quieres controlar par, entonces la velocidad va a ser determinada por la carga, porque la variable principal es el par. La velocidad no te importa, no sé si me explico. Lo que tú quieres es par, ¿va? Sí, Pero si tú hablas de velocidad, entonces el par lo va a determinar la carga, porque lo que te importa a ti es la velocidad. ¿Sí me explico? sí, ya me quedo, ¿El ya objetivo cuál es? Que si tú quieres mantener la fuerza a la cual estás moviendo algo, a lo mejor tú dices, ok, puedo mantenerte esta fuerza, pero a la velocidad a lo mejor la tengo que bajar mucho, o la tengo que subir mucho para mantener esta fuerza. ¿De quién va a depender? De la carga que tú tengas y que se oponga a ese movimiento. No sé si me explico. sí, profe. Ahora, velo así. Yo quiero mantener cierta velocidad, pero como la carga es pesada, tengo que subir mi fuerza. Entonces incremento el par para yo poder alcanzar la velocidad que necesito. ¿Sí me explico? Sí, O gracias. necesito bajar mucho la velocidad, mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer para compensar? Porque la carga sigue igual de pesada. Pues aumento el par, ¿no? No sé si me explico ahora. Sí, profe, muy claro. Gracias. ¿No Ahora, puede existir los dos al mismo tiempo? O sea, no. control de Ojo, par y- son dos variables del motor, no del lazo, porque en realidad nos vamos a dar cuenta de que nuestro convertidor tiene un lazo de corriente, de posición y de voltaje. Entonces, son tres lazos. Incluso en un motor de corriente directa, es un lazo de voltaje y es un lazo de corriente. O sea, un control de corriente directa no puede ir sin un control de corriente. Un lazo cerrado de corriente. No sé si me explico. Pero eso es del inversor o del convertidor de frecuencia. Pero en el motor o controlas el par del motor o controlas su velocidad. ¿Sí me explico? Sí, Es muy complicado porque vamos a ver que si tú quieres que el par sea constante, no puedes superar la velocidad nominal del motor. No sé si me explico. sí, y entonces al controlar uno, el otro es despreciable y se determina por la corriente. Se determina por la carga. Es decir, Ah, por la carga. vamos a pensarlo así. Tú tienes que estar, este, tú tienes que correr 5 kilómetros, ¿va? Y si corres 5 kilómetros, si lo cumples, este, la chava que te gusta te va a decir que sí, a lo que quieras, ¿va? Tú tienes que cumplir el correr 5 kilómetros. Nunca te dijeron nada de tiempo. ¿Qué haces? ¿Los corres a máxima velocidad? No, ¿Qué haces? mi tiempo. Te tomas tu tiempo, ¿no? Despacito, nunca paras, pero ahí estás, ¿no? Trotando, hasta llegar a tus 5 kilómetros, ¿no? Va. Ahora te dicen, tienes que correr 100 metros en menos de este tiempo. ¿Qué haces? Pues ahora sí le corro. Das toda tu potencia, ¿no? Entonces a lo que voy es, dependiendo de la aplicación que tú tengas, vas a determinar qué quieres hacer. Si quieres hacer un control de velocidad o quieres hacer un control de par. Pero quien te lo determina es la aplicación. O sea, ¿para qué lo vas a usar? No sé si me doy a entender ahora. Sí, profe, muy claro. Ahora, normalmente por eso se utilizaban los controles de... el problema que nosotros vamos a ver es que un motor de alterna en un control sencillo, que es el que ya vimos, a 0 Hz
no te puede dar par. O sea, si tú agarras la flecha del motor a 0 Hz, la puedes mover con la mano. No sé si me doy a entender. La ventaja de los motores de DC es que si tú querías, tú le puedes inyectar corriente al motor y aunque no le inyectes voltaje, ¿qué pasaría si tú quieres mover la flecha? No se puede, se queda como trabado. Se queda clavado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? No se va a mover. Esa es la ventaja de los motores de DC, que por eso se usaban más antes. Ahora no, la tecnología ha evolucionado de forma que ya se puede hacer que con 0 Hz, por así decirlo, el par sea al máximo, implicando que ya haya más aplicación de los motores de alterna que de los de directa. No sé si me explico. Sí, profe. Ahora, eso nos lleva a dos metodologías, ¿no? Voltaje y frecuencia. Aquí utilizamos algunos parámetros de voltaje y de frecuencia para permitir que el torque sea el mismo o el par sea el mismo en todo momento, manteniendo una relación entre voltaje y frecuencia, que ya la platicamos cuando hablamos acerca del puente inversor, ¿cierto? Ahora, normalmente, ¿qué es lo que va a pasar y que se le agrega aquí? Que estas referencias de voltaje y de frecuencia se introducen en un modulador que simula una onda senoidal de corriente alterna que alimenta el bobinado del estator del motor, haciendo que se viera algo así, ¿no? Entonces tenemos que no es necesario como tal utilizar un dispositivo de retroalimentación que nos indique la velocidad o posición del eje del motor y que las introduzca en el lazo de control que nosotros ya tenemos en el control de velocidad. Por esa razón, este dispositivo, este sistema se llama de lazo abierto. Entonces, el control entrega una relación de voltaje-frecuencia y la carga no es tomada en cuenta puesto que no requiere retroalimentación. Únicamente se entrega una salida proporcional de volts por hertz y sirve para hacer pruebas donde no necesitamos hacer, por ejemplo, un control preciso en cuanto a par. No sé si me doy a entender. O sea, muchas de las aplicaciones de motores que son a lazo abierto son voltaje-frecuencia. Y es el método más común y el más básico que nosotros vamos a tener en cuanto a esta parte. ¿Dudas con esto? ¿Cuáles son las ventajas de ese tipo de equipo? O ese tipo, no de equipo, sino de sistema de control. Pues no requiere ningún dispositivo de retroalimentación. Lo vuelve es muy simple arrancar este tipo de controles. Es de bajo costo, por lo mismo. Las desventajas, pues es que no se controla el par y no se utiliza la orientación de campo y además se ignora el estado de motor. Y en algunos casos, dependiendo del tipo de variador, la tabla puede hacer que, por ejemplo, no tengas 1.1 Hz, sino que arranques de 2 Hz y no tienes ese rango entre 0 y 2 Hz, por así decirlo, disponible porque la tabla que ellos usan como algoritmo no funciona para mantenerlo, ¿no? No sé si me explico aquí. Ahora, este sí es nuevo, este sí no lo hemos visto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Un control vectorial es diferente. Porque el control vectorial lo que busca, ¿qué es? Es muy simple. Lo que busca es que nosotros tengamos en velocidad cero el par. Es decir, disculpen, es decir, que no podamos mover la flecha o el eje del motor sin nosotros tenemos, por ejemplo, la velocidad a 0 Hz. Por ninguna razón. Para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, como características tiene de que es un control orientado de campo
y que va a simular el mismo comportamiento que un motor de corriente continua, un motor de DC. Ahora, se simulan las características del motor eléctrico y se crea un modelo del motor. Obviamente para esto, pues sí vamos a necesitar un elemento que nos indique a nosotros la posición del motor o del eje del motor, haciendo que esto sea un accionamiento de lazo cerrado y donde el par se controla de forma indirecta como tal. Ahora, para emular el funcionamiento de lo que hace normalmente un control de corriente continua o de DC, es decir, para realizar el proceso de orientación de campo donde yo digo, estoy a cero, esta es mi posición cero, o esto es cero Hz y no quiero que me muevas de aquí, el accionamiento vectorial necesita conocer la posición angular de espacial del flujo del rotor en el interior del motor de inducción de corriente alterna. Es decir, yo necesito saber en qué punto me encuentro y si me estoy moviendo o no, le inyecto corriente o le inyecto pues sí, como tal, para evitar que esto se mueva y yo evitar el movimiento de la flecha a partir de un sensor que me indica que se movió la flecha. Entonces, con accionamientos de PWM de vector de flujo, lo que se hace es que la orientación de campo se obtiene por un encoder, por ejemplo, un resolver o por medios electrónicos, en utilizar el grupo mecánico de escobillas del conmutador de SC. Entonces, la información de este rotor se obtiene por un retroalimentador, lo mismo se adquiere la velocidad del rotor y la posición angular referente al campo del estator, porque recuerden que una cosa es el campo del estator y otra cosa es cómo yo me encuentro ahí o la posición en la que estoy. Entonces, teniendo en cuenta esto, esas características se modelan matemáticamente y se utilizan para procesar estos datos, haciendo que cree cantidades eléctricas tales como tensión, corriente y frecuencia, que son las variables que nosotros vamos a controlar y alimentar mediante un modulador al motor de inducción. Por lo tanto, se controla el par. Por eso ustedes ven que a diferencia de, en este caso, de este sistema, aquí vamos a ver que existe una T pequeña que implica que es un tacómetro, un tacogenerador, o un encoder, o un resolver, lo que ustedes quieran, que le retroalimenta a un lazo de velocidad y a un lazo de torque. Por eso ustedes que van a ver, de este lado ven una velocidad, una frecuencia de referencia, una tabla que indica el voltaje con respecto a la frecuencia que se quiere tener y un modulador. Mientras que acá vamos a ver un lazo de control, digo, un lazo de velocidad, un lazo de torque y el modulador. No sé si me explico. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Un control de velocidad y un control de torque puestos dentro de lo mismo. No sé si me explico. Sí. Profe, perdón. Si tenemos el control, o sea, tenemos el control de velocidad, tenemos el control de torque y el modulador, no me queda muy claro qué es lo que estaría haciendo ahí. Ah, el mismo accionamiento del puente trifásico, ¿te acuerdas? Que nosotros teníamos que inyectar una senoidal y un PWM a los transistores IGBT. Ah, sí, ya, Eso ok. es lo que hace el modulador. Gracias. ¿Va? ¿Alguna otra duda? Ok. ¿Qué ventajas tiene? Pues obviamente la respuesta de par, el control preciso de velocidad, todo el par a velocidad cero y un rendimiento parecido al de un control de corriente directa. Por eso los motores de corriente directa se han dejado de usar. Obviamente el motor de corriente directa es mucho mayor tamaño y un motor de corriente alterna es muchísimo menor el tamaño. Las desventajas, pues obviamente que se requiere la retroalimentación, o sea, se requiere un sensor. Aquí es donde yo les voy a decir, hay uno que se llama Sensorless Vector Control, que es el que ustedes van a investigar, y un Director Control, que también no requiere sensor para hacer esto, pero eso lo van a investigar ustedes para que vean cómo es, y ya después nosotros lo vamos a platicar, ¿no?
pero este tipo de control vectorial lo tienen cualquiera. ¿Sí me explico? Tanto puede ser un delta como un Danfoss, como el que sea. Y por lo general lo que se hace es que el control vectorial es utilizado cuando yo requiero que el par sea constante, por así decirlo, ¿no? O no mover como tal la flecha, aunque yo me encuentre en posición a cero velocidad. Y las desventajas, pues obviamente es que pues, requiere el sensor y que esto implica un costo mayor, ¿no? Ahora, ¿hasta aquí alguna duda en cuanto a los controles? Ok. Hablando de motores eléctricos, aquí es donde van a ver, ese es el interior de un motor eléctrico, por ejemplo. Así se ve. Ahí ven los devanados, la jaula de ardilla, el estator. Aquí se ve mejor, ¿no? Los devanados, por ejemplo. Y esa es la jaula de ardilla. Recuerden ustedes que hay diferentes tipos de motores, ¿no? Hay motores de corriente alterna y de corriente directa. Hay monofásicos, de polos sombreados, fase partida, arranque por capacitor y operación por inducción, arranque por capacitor y capacitor de operación, capacitor y fase partida permanentes, arranques por repulsión y operación por inducción, síncrono, inducción de jaula de ardilla, rotor de vanado. Y hablando de motores de DC, son los de en serie, en paralelo y compuesto, con escobillas y sin escobillas. También existen los motores de corrientes de eddy y demás, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ahora, podemos clasificarlos en NEMA e IEC, donde la característica principal es que los de NEMA son los americanos, que son a 60 Hz, 115 volts, 230 volts o 460 volts, y se manejan por lo general en HP. Y en en Europa son IEC, ¿no? Que son 50 Hz, 220 volts, 415 o 660 volts. Se manejan en kilowatts y son estándares como IEC o CE. ¿Qué necesito saber yo de un motor para meterlo en un control de velocidad o ponerle un control de velocidad? Como dato importante, requiero saber pues la velocidad, que es el número de vueltas que el eje del motor puede lograr por unidad de tiempo y que vamos a encontrar nosotros en revoluciones por minuto. Obviamente esto nos va a decir, por ejemplo, a 60 Hz, cuál es la velocidad nominal que va a tener. Y ese dato es importante para meterlo en el control de velocidad. Número 2, el par. Es la fuerza de torsión aplicada a una carga en una forma directa o indirecta. Entonces, es importante nosotros saber el par del motor para considerarlo, ¿no? Ahora, recuerden que hay dos tipos de aplicaciones. Aplicaciones de par variable, que son conocidas como aplicaciones ligeras, como que son aplicaciones de bajo nivel de sobrecarga. Y para el dimensionamiento del RAID se considera una sobrecarga del 110% durante 1 minuto cada 10 minutos. Dentro de estas aplicaciones que vamos a encontrar, bombas de cualquier tipo, ventiladores, incluso algunos movimientos o algunos trenes pudieran ser usados de esa forma, ¿no? Y luego hay aplicaciones de par constante, donde se requiere que el par requerido sea tal cual constante en toda la gama de velocidad. A diferencia de las otras aplicaciones, no importa qué velocidad no operen y pueden demandar toda la potencia necesaria para mantener la velocidad en la flecha y son consideradas como aplicaciones de heavy duty o de trabajo pesado y se considera un nivel de 150%
durante 1 minuto por cada 10 minutos. Son todas las aplicaciones que no sean ventilación y bombeo, que se pueden considerar como par constante. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque incluso el variador, por ejemplo, los Siemens, les pregunta el tipo de aplicación, si es de par constante o de par variable, y hay que determinar cómo es su aplicación dependiendo de una lista. Otros no, otros como tal no te lo piden. Y otro dato que sí es importante saber es la potencia. Entonces, la potencia es la capacidad de hacer un trabajo en un cierto periodo de tiempo. Se mide o en HPs cuando es mecánica o en watts cuando es eléctrica. Ahora, recuerden esto, un caballo o un HP son 0.746 kilowatts. Es una unidad mecánica que está utilizada para medir el trabajo, que es lo mismo que levantar 1000 libras a 33 pies de altura por 1 minuto. Por lo tanto, se puede decir que un HP produce 33,000 libras pies en 1 minuto. Ahora, 1 kilowatt es igual a 1.34 HPs y es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 volt y una corriente eléctrica de 1 amper. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque si hay forma de relacionar el par, velocidad y la potencia. Si lo que nosotros buscamos es la potencia y tenemos el par, podemos sacarla con las primeras dos fórmulas que ustedes van a ver. Si lo que queremos sacar es el par y tenemos la potencia, tanto eléctrica como, o la mecánica, nosotros podemos sacar el par a partir de estas dos funciones que están en la parte inferior. ¿Sí queda claro? ¿Me puede repetir lo de, bueno, todo lo que dijo respecto a las equivalencias de el caballo de fuerza? Es que no, Sí, Por o sea, favor. tú tienes me un dejó un caballo poco. de potencia, o sea, un HP. ¿A qué es igual? A 0.746 kilowatts. ¿Va? Entonces, uno de 3 caballos, ¿cuántos serían kilowatts? Si un ca- 2.23 ¿Mande? 2.23 kilowatts. Exacto, se redondea a 2 puntos y tantos kilowatts, ¿va? Ahora, eso es una unidad mecánica, el caballo de potencia, para medir trabajo. Entonces, ¿a qué es equivalente si tú estás hablando de trabajo? Es lo mismo que levantar, un caballo de fuerza es lo mismo que levantar 1000 libras a 33 pies de altura durante 1 minuto. ¿Sí me explico? O en 1 minuto. Por lo tanto, un caballo de fuerza produce 33,000 libras pie en 1 minuto. ¿Sí me explico la equivalencia? Hablando de torque. Digo, de potencia. ¿Va? Ahora, el watt, un kilowatt es igual a 1.34 HPs y es la potencia eléctrica producida por una diferencia de potencial de 1 volt y una corriente eléctrica de 1 amper. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ahora, se puede sacar tanto el par, si tú tienes la velocidad y la potencia, como se puede sacar la potencia si tú tienes el par y la velocidad. ¿Sí me explico? Si tú tienes la potencia y la velocidad, puedes sacar el par. Y si tú tienes el par y la velocidad, tú puedes sacar la potencia, ya sea en kilowatts o en HPs. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Cómo? Con estas 4 fórmulas. ¿Sale? Sale, gracias. Ahora, otro dato muy importante es el tipo de aislamiento. Nosotros vamos a encontrarnos que los únicos aislamientos utilizados para motores, para controles de velocidad son el F y el H.
Cualquier motor que no sea F o H se va a dañar con el paso del tiempo utilizando un control de velocidad. Simplemente la temperatura a la cual se eleva el interior derrite el aislamiento ocasionando un corto entre las bobinas. ¿Vale? Ahora, ahí hay muy poco espacio. Observen. Hay un aislamiento entre ellas, pero hay muy poco espacio. Entonces, el dañar el aislamiento implica que va a haber comunicación entre un devanado y el otro, ocasionando un cortocircuito y dañando incluso el control de velocidad. Aquí el motor ya está dañado y hay que mandarlo a rebobinar para recuperar ese tipo de daños. ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, solo F y H se pueden utilizar para un control de velocidad. ¿Me puede repetir por qué era nada más F y H? Por la temperatura. Observa qué es la temperatura. 155 grados y 180 grados. Digamos que el aislamiento está separado por la capacidad de manejar la temperatura. Entonces, la capacidad de temperatura de cada clase de aislamiento se define como tal, como la máxima temperatura de operación del aislamiento que resultará en una vida media de 20.000 horas. No sé si me explico. Entonces, si tú superas esta temperatura, reduces de forma significativa la vida del motor. ¿Y cómo puede pasar esto? Bueno, es muy simple. Si tú tienes un control de velocidad con un motor A, indudablemente vas a llegar en el interior a una temperatura por encima de los 105 grados, dañando el aislamiento. O sea, no lo va a soportar después de un tiempo. Se van a derretir el aislamiento que recubre los bobinados y lo que va a pasar es que vas a conectar bobinado con bobinado, o sea, fase con fase, o sea, salida con salida. ¿Y qué va a pasar? Vas a tener un cortocircuito. No sé si me explico. Sí, ¿Vale? gracias. ¿Alguna duda? Ahora, otro dato importante son los polos. Por lo general nosotros vamos a encontrarnos de 4 polos, pero eso no significa que no vaya a haber de otros. De hecho, por ejemplo, también las bombas por lo general son 2 polos y alcanzan mayor velocidad. Y esto se refiere al número de polos magnéticos que aparecen en el motor cuando se le aplica energía. Los polos pues siempre vienen en grupo de 2, como polo norte y polo sur, ¿no? Por lo tanto, el número de polos en un motor siempre va a ser par, o sea, puede ser 2, 4, 6, 8 o 10, ¿no? En los motores de corriente alterna, la velocidad de sincronía está determinada por el número de polos y la frecuencia. Entonces, nosotros vamos a encontrar que a cierto número de polos podemos alcanzar cierto número de revoluciones por minuto. Y observen que es inverso a la cantidad de polos que tú tienes. 2 polos son 3600 y 10 polos son 720 revoluciones por minuto, obviamente a 60 Hz. ¿Queda claro esto? Ahora, regálenme un segundo, ¿no? Por favor. Sí.
Listo, una disculpa. Hablamos también, por ejemplo, de corriente a plena carga. Aquí, por ejemplo, la cantidad de corriente que puede esperarse que tome el motor en condiciones de plena carga o el amperaje nominal, que es normalmente los amperes que se va a consumir el motor a su máxima velocidad y a la máxima carga, por así decirlo. Por último, otro dato muy importante vendrían siendo el factor de servicio. ¿A qué voy con esto? La cantidad de corriente que el motor va a tomar al meterlo a un porcentaje de sobrecarga que sea igual a su factor de servicio nominal indicado en la placa, va a ser aquí, por ejemplo, muchos motores te dicen que el factor de servicio es de 1.15, lo que implica que pueden soportar una sobrecarga de el 15%. Entonces, esto implica que el amperaje con el factor de servicio es la cantidad de corriente que el motor consume bajo las condiciones de carga definidas por dicho factor, que es el factor de servicio. Entonces, consideremos lo siguiente, el factor de servicio es como un multiplicador que indica la cantidad esperada de sobrecarga que puede manejar un motor. Por ejemplo, no se puede esperar que un motor trabaje con un factor de servicio de 1.0 en forma continua excediendo su potencia nominal. Sin embargo, sí se puede esperar que un motor con factor de servicio de 1.15 maneje con seguridad cargas intermitentes hasta 15% mayores que su carga nominal. Es una forma de indicar la capacidad que nosotros tenemos para poder superar momentáneamente cierto tipo de cargas. Ahora, ustedes observen aquí y aquí dice 1.15, no sé si lo pueden ver. Ese sería nuestro factor de servicio. Por eso aquí dice 3 fases FS, factor de servicio. Fíjense bien. Aislamiento. Kilowatts. Voltaje y corriente, ¿no? Y aquí están todos los datos que nosotros vamos a necesitar. Perdone, profe, ¿son 30 y 60 volts? No. Son 230 volts Ya, no o vi. 460 volts. Y aquí, ¿qué es lo que tendría? 60 amperes o 30 amperes hasta 69 y 35. No sé si me explico. Sí, Ahora, ¿de dónde sacas los 35 amperes? Multiplica 30 por 1.15. ¿Cuánto te da? 35. Ahora multiplica 60 por 1.15. 69. Eso es por culpa del factor de servicio. O sea, puede manejar cargas hasta 69 amperes, obviamente momentáneas, ¿no? Gracias a esto. ¿Sí me explico? Esto tiene que ver con esto y con esto. Pero la corriente nominal como tal, ¿cuál es? Pues la corriente nominal es esto. 60 y 30. ¿Alguna duda? No de mi parte, profe. Ahora, aquí viene también, por ejemplo, la potencia mecánica, que es lo mismo, ¿no? Este motor es de 25 caballos. O de 18.6 kilowatts. El aislamiento es clase F.
el factor de servicio es 1.15, el voltaje puede trabajar a 230 o a 460, ¿no? Profe, Sí. ¿para qué tiene el apartado de lubricación? Ah, bueno, no, perdón, arriba, enrodamiento. Ah, ¿y qué significa El bueno, lado de la carga. Ese es el valero que lleva a la salida. Esto. Este es el número de parte del valero que lleva a la salida. Entonces, si se llega a dañar por las condiciones es que es muy común que el valero se llegue a dañar, sobre todo si le pones control de velocidad. Entonces, si se llega a dañar, tienes que poner, por ejemplo, este, este tipo de valero. ¿Sí me explico? Ah, ok. Para que Sí, lo pueda reemplazar. gracias. ¿Alguna otra duda? Nada más arriba bueno, en ENCL, ahí donde tiene eso, el Ujú. lapicito. ¿Qué Eficiencia significa? nominal. Esta es la eficiencia del motor. No, ¿Qué pero ta- al lado, del lado izquierdo. La de izquierdo. ¿Esto? Ahí, sí, Esta eso. es la cantidad de kilowatts que tú tienes. O sea, tu potencia eléctrica. Creo que Creo que 18.6 se refiere kilowatts. abajo. sí, en donde dice ENCL, A ver. justo abajo de kilowatts, de donde dice kilowatts. Dice TCB. Ande, Ah, ese estas mero. son características físicas del motor. El armazón y el tipo. Es que viene siendo la brida, el tipo de motor que es, si es con ventilación o no, pero eso ya es más como mecánico. ¿Sí me explico? Ah, Porque ok. hay diferentes tipos de bridas. Hay unos que son para meter a la máquina y hay otros que son por fuera porque la transmisión va a ir por fuera. Si es con ventilación forzada o si trae autoventilación, que en algunos de los casos es que trae un ventilador que cuando gira, pues se va enfriando, va entrando, va metiendo aire. Y otros que a fuerza requieren ventilación forzada, como puede ser un otro ventilador o enfriamiento por agua y demás, ¿no? Pero eso ya es más características mecánicas que hablan acerca del tipo de motor que en lugar de hablar ¿cómo se dice? Del, del motor, de los datos que tú vas a meter al variador. No sé si me explico. Sí, profe, gracias. Entonces aquí por eso te digo, no te preocupes tanto por eso. Hablando de la parte del control de velocidad, solamente tienes que preocupar aislamiento, potencia, factor de servicio, la velocidad aquí está, y aquí está voltaje y corriente. Todo lo que vimos ahorita. ¿Alguna otra duda? Ok. Y vámonos por último a algunas aplicaciones, como por ejemplo, estos son 6 variadores de velocidad que están colocados uno sobre de otro y un servo variador que al rato lo vamos a ver. Este es el servo variador, vean el tamaño y estos son los variadores de velocidad para un tren de arrastre, en donde hay varios motores que van ocasionando el movimiento, ¿no? En este caso de cartón. Aquí se puede ver el PLC, el relevador de seguridad, los módulos de entradas y de salida remotos, protecciones para motores y guardamotores. Igual de este lado. De este lado están transformadores y fuentes de voltaje, contactores aquí, y de este lado son disyuntores, ¿no? Aquí es una foto más cercana de los controles de velocidad. Si se fijan, como tal, realmente lo único que está conectado es
la alimentación, la salida del motor, y hay un cable de comunicación con estos variadores. Lo que facilita todo, ya no hay que mandar terminales de control, implicando una conexión más sencilla con los variadores, ¿no? Estos variadores están comunicados por DeviceNet. Estos, en cambio, están conectados por Profibus con la unidad de procesamiento central. Este vendría siendo el control de movimiento. Y cada uno de estos vendría a ser el eje o los ejes coordinados por ese control de movimiento. En donde aquí el control de movimiento se encarga de realizar el perfil y obviamente les manda las indicaciones a todos los demás variadores. Pero si se fijan, incluso entre ellos hay una pequeña separación para facilitar esto, ¿no? Obviamente Siemens trae sus propias especificaciones, diferentes a Delta, ¿no? En este caso, en una instalación un poco más pobre, vemos esto que es el control de velocidad, ¿no? Esto era para una máquina de extrusión, mientras que el otro era para un apilador de cajas. Y ese también era para un apilador de láminas de corrugado. Este de aquí era también para una extrusora. Observen aquí el variador de velocidad. Este era para un motor, creo que de 50 caballos. Aquí hay elementos de protección. Aquí están los disyuntores. Los controles de temperatura. Elementos de control y de protección. Unos transformadores. Ese también es para una extrusora. De hecho, ese ya se los había mostrado. Este es el control de velocidad. Los relevadores de estado sólido. Pastillas y elementos de protección. Esto son regletas de cobre para formar una unión, por así decirlo. Y esta es un guardamotor y dos contactores, relevadores aquí, una fuente de voltaje. Y estos son unos controles de temperatura y unos módulos de salida y entrada remota. Este es otro control, ¿no? Aquí nada más se puso lo necesario. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ahora, algunas de las configuraciones que, por ejemplo, se pueden hacer con el Danfoss es que arranque y pare, teniendo en cuenta de que el 304 afecta a la salida 27, a la entrada 27, y el parámetro 302 afecta a la entrada 18. ¿Sale? Denme un segundo, por favor. Listo. Este, por ejemplo, es otra configuración que se puede hacer en donde un pulso arranca el control de velocidad y otro pulso lo para. Para esto tendremos que modificar el parámetro 302, el 303 y el 304. Y además el 305, haciendo que cuando se presione el 305 podamos yoguear el control de velocidad en lugar de que arranque como tal, ¿no? Mientras esté presionado el 305 no hacemos caso al arranque. Incluso si el motor ya arrancó y presionamos el yogueo, va a empezar a yoguear o se baja su velocidad a la velocidad de yogueo, teniendo prioridad el yogueo con respecto al arranque, ¿no? Como tal. Y aquí solamente requiere un pequeño pulso para arrancar y otro pequeño pulso para parar. Profe, ¿Mande? ¿qué es yoguear o yogueo? Yogueo por lo general es mover el control de velocidad, o sea, hacer que se mueva el motor, que gire, pero a una velocidad que no es la nominal, o sea, a una velocidad que no es a la que el proceso va. Muchas de las veces se utiliza ese tipo de velocidad, por ejemplo, para hacer girar rodillos de impresión a una velocidad más lenta que la normal,
para poder hacer limpieza, por ejemplo, de los rodillos de impresión. Entonces ahí se aprovechan para lavar. Entonces el yogueo es, o para ajustar una pequeña posición en las cortadoras es para, por ejemplo, pasar las navajas o para pasar cierta posición que puede ocasionar un esfuerzo en la cuchilla. Entonces muchas de las veces lo que haces es que con el yogueo mueves un poco el motor o lo haces girar a una velocidad un poco más lenta para cumplir con un desplazamiento, hacer ajustes o mover. Si tú quisieras verlo así, si tienes 5 botellas atoradas en una banda y a presión de yogueo, lo harías para sacar las botellas de la banda a una velocidad que no es la nominal y no estando dentro del proceso que normalmente vas a controlar. No sé si ahora sí me explico. Sí, ¿Va? Es como un movimiento manual. Bueno, pues podría ser un movimiento, bueno, Como no forzar manual, un sino... comando manual de muévete. ¿Sí me Ok, explico? A una sí. velocidad más baja, por lo general, que la velocidad de operación. Si estamos hablando que normalmente tú trabajas tu proceso a 30 Hz o a 60 Hz, en un control de yogueo, o en un yogueo más bien, lo vas a mover a lo mejor a 5 Hz, 2 Hz o hasta 1 Hz, ¿no? Si se puede. Que nada más es para que o muevas un poco la flecha y que con eso tú puedas o limpiar o acomodar o hacer un cambio mecánico importante, o no importante, sino mínimo, o una corrección o una limpieza o algo sencillo. No sé si me explico. Sí, gracias. Ahora, con esto, ¿nosotros qué hacemos? Hay dos formas de meterle la referencia de velocidad a nuestro control Danfoss. Uno de ellos va a ser a través de unas entradas digitales en donde cuando yo presione, por ejemplo, la entrada número 16, que en este caso viene siendo el 29 y el 33, entonces lo que va a pasar es que yo voy a subir velocidad presionando o activando, haciendo llegar voltaje a la terminal 29 y la voy a bajar con la 33. Ahora, si yo quito el voltaje que llega a la terminal 19, siempre la referencia se me va a mover hacia 0 Hz y no se va a quedar en donde yo la dejé. Entonces, por eso es bien importante asignar la terminal 19 como free reference. ¿Alguna duda hasta aquí? Y por último, obviamente si no lo voy a hacer con las teclas o con las terminales de entrada, lo segundo es que sea, por ejemplo, por referencia de voltaje del potenciómetro. Y para que esto funcione, lo único que hay que hacer es 3 cambios en 3 parámetros. El 308, 309 y 310. Que el 308 esté en 1, el 309 esté en 0 volts y el 310 esté en 10. Y con eso yo ya digo que mi control de velocidad va a tener una referencia de velocidad proporcionada por ese control. Hasta aquí, ¿alguna duda? Ok, entonces, en este momento van a tener 3 asignaciones o 3 tareas. La primera va a ser la siguiente. Uno, investigar los métodos de frenado para motores de AC. Es para motores, ¿no? Es que puso controles. Controles de velocidad, utilizado con los controles de velocidad para los motores de AC, Ah, ok. ¿va? Porque tú puedes decir, pues le pongo un freno al motor como tal, pero no. Hay forma de frenarlo utilizando el control de velocidad, ¿va? Número 2, investigar
cómo funciona un control de velocidad regenerativo. ¿Qué es y cómo funciona? Y por último, estas son las 3 investigaciones que a partir de este momento hay que hacer y entregar para antes del 4 de diciembre. ¿Qué se puede recibir? Un trabajo escrito, o un video explicando qué es lo que es cada cosa, ¿no? Cualquiera de los dos es válido, depende de ustedes qué es lo que prefieran. Ya sea un trabajo escrito, obviamente un buen trabajo escrito, o un video donde ustedes expliquen cada uno de esto. ¿Queda claro? Sí, profe. El ¿Alguna video duda? explicando, Sí, por puede ejemplo. ser como la pantalla en lugar de... Sí, de hecho puedes hacer una pequeña presentación de PowerPoint cuando le pongas imagen y tú ya explicas todo. ¿Sí me explico? Como si fuera una clase, por así decirlo. O te pones tú mismo, empiezas a explicar qué es cada cosa, ¿no? Como si fuera a hacer un tutorial. ¿Va? Ok. Depende de qué prefieras tú y cómo lo quieras, cómo lo quieras manejar, ¿no? Ya sea o el trabajo escrito o el video. No tiene caso que hagas los dos. ¿Es un video por investigación o podemos Claro, hacer no, uno por un video los... por investigación porque te va a poner, ahorita en un momento te va a poner en cada una investigación 3, 4 y 5, ¿no? ¿Va? Va. ¿Alguna otra duda? Ok, si no hay dudas entonces, por hoy sería todo y vamos a guardar esto. Y de todas formas, cualquier cosa, estamos aquí en contacto. Por hoy sería todo, los dejo que empiecen a trabajar. Regálenme un segundo nada más para tomar lista y pueden comenzar a investigar acerca de esto, ¿va? Listo, muchísimas gracias. Que pasen un buen Gracias, día. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias.